Saludos para todos. Hoy de inmediato se los voy a presentar. Para esta receta, si me gusta un poquito más, pues a mi ayudante profesional. Él es el que me ayuda a picar la sazón. Empecemos. Bienvenidos a mi cocina. Saludos para todos. Hoy voy a preparar unos garbanzos fritos. Espero que les guste. Lo primero que yo hice es abrir esta lata de garbanzos, que ya viene cocinada, y eché los garbanzos acá en el colador, los enjuagué, le boté el líquido que trae, y bueno, los enjuagamos. Ahora lo tengo escurriendo un poquito ahí. Esta lata de garbanzos es de 15.5 onzas. Hay más grande, más chiquita, ustedes compran la que ustedes crean, igual que los ingredientes, le van agregando un poquito más de acuerdo a la cantidad que vayan a hacer. Esto es así. Yo lo hago con esta lata de 15.5 onzas. También lo pueden hacer con el paquete de garbanzo, lo ablandan y bueno, pueden hacer el mismo proceso después, lo que da más trabajo. A mí me gusta más. Comencemos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es echar 3 cucharadas de aceite de oliva al sartén que ya tengo caliente. Después le vamos a agregar la cebolla, que es media cebolla picada en pedacitos pequeños. Ahí la vamos a dejar para que ella se sofría. Vamos a continuar echándole 2 dientes de ajo que ya yo había triturado y lo tengo aquí ya para echarse. Vamos a echarle el ajo. Vamos a revolverlo un poquito. Ya se va sintiendo el olorcito rico del ajo con la cebolla. Y ahora vamos a continuar echándole el pimentón rojo. Es medio pimentón rojo lo que tengo aquí picado. Vamos a esperar que se sofría un poquito. Ahí lo dejamos un ratico mientras que él se vaya sofriendo, que la cebolla se ponga ponchadita. Le podemos echar un poquito de sal, porque al sofrito hay veces que es bueno echarle un poquitico de sal para que la humedad de la cebolla se disipe más rápido. Claro, un poquitico nada más, no quiere decir que sea mucho, es un poquitico nada más. Ya el sofrito ya está bien hecho, mira, la cebolla está pochadita. Ahora lo que sigue es que le vamos a echar los garbanzos para que se vayan friendo junto con el sofrito ese y vayan cogiendo ese sabor tan sabroso. Ahí lo dejamos que se vaya sofriendo. Ahí que se sofría un poquito más. Vamos a dejar que coja un poquito más del sabor de lo que es la cebolla, el ajo y el pimentón. Ahora le voy a echar media libra de jamón que lo piqué en pedacitos. Y un chorizo picado en rueditas. Eso lo pueden picar como ustedes quieran. Yo lo piqué el chorizo en rueditas y unos pedacitos en cuadritos. Y el jamón así en cuadritos, ¿ves? Ahora lo vamos a dejar que se sofría un poquitico ahí. Ahí lo sofreímos. Ahora voy a continuar echándole 3 cucharadas de puré de tomate, porque me parece que es bien echar las 3 cucharadas de puré de tomate. Porque es bastante lo que le o sea, el jamón y el chorizo.
como es la cantidad esta, me pareció que 3 cucharadas de tomate está bien. Ahora vamos a continuar echándole una hojita de laurel. Le damos media cucharadita de paprika. Lo revolvemos un poquito y ahí dejamos que se vaya sofriendo. Ahora le vamos a echar la pimienta. La pimienta, ustedes saben que siempre le digo que es al gusto. Yo le voy a echar un poco, en definitiva la pimienta cuando se termine, si después uno quiere más, le puede echar inclusive después de terminado el plato. Y también le voy a echar una cucharadita de azúcar porque le da muy buen gusto y le quita la acidez del tomate. Una cucharadita de azúcar. Lo seguimos revolviendo. Y ahora le voy a echar un poquito de sal. Con la sal hay que tener cuidado porque ya el jamón, de hecho, tiene sal también. Entonces, lo que voy a hacer es echarle un cuartico de cucharadita de sal, más o menos. Y ya después lo probamos. ¿No ves? Más o menos. Porque lo que no quiero es que se me pase la sal. Ahí lo dejamos sofriendo por un ratico. Unos minuticos. Que uno se va viendo cómo va quedando. Yo diría, le voy a dar 2 minutos ahí, que él se siga sofriendo por 2 minutos. Ya después lo vemos cómo está quedando. Ya han pasado los 2 minuticos. ¿No ves que el sofritico está? Ahora le voy a echar una cucharadita de perejil fresco, picadito. Así cuando ya lo tenemos con todas las sazones y ya sofriéndose, le vamos a agregar un chorrito de vino blanco, el que tenga. Si no, vino seco de cocinar puede ser también blanco. Entonces se le echa un chorrito de vino. Y dejamos que se evapore el alcohol. Esto está quedando delicioso. Lo probé y lo que hay es que me le falta un poquitico de sal. Le voy a echar un poquitico de sal y para mí va a estar listo ya. ¿Están viendo lo rápido que se hace? Y lo sabroso que queda. Le voy a echar otro cuartico de sal, de cucharadita de sal. Lo sigo revolviendo y esto está bien fritico. Desde que empezó a freír es como 3 minutos más o menos en lo que yo le estoy echando los ingredientes para que se ponga bien fritico y coja todos esos sabores. Y está quedando bien porque el granito está enterito, no se ha desbaratado, está muy rico. Se ve que ha quedado muy bien. Ahora el otro paso ya es apagarlo. Mira qué rico ha quedado. Lo que vamos a hacer ahora es que este bacon ya viene cocinado. Yo compro estas cajitas de bacon que ya están cocinados, que lo único que tengo que hacer es ponerlo 2 minutos o yo lo pongo 2 minutos y medio en el microwave, porque dice de 2 a 3 minutos, pero me parece que 3 minutos, por lo menos en mi microwave, me queda demasiado tostadito. Entonces yo le doy
2 minutos y medio. Ahora cuando yo lo ponga ya en la cantinita que lo voy a poner de barro, ya yo entonces lo que hago es que el bacon este ya, como está hecho, después que lo pase por el microwave, se lo echo por arriba y queda muy delicioso también porque queda muy tostadito. Ya se los voy a mostrar. Pero ya nuestro garbanzo está terminado y quedó especial. Se los recomiendo que lo hagan y si les ha gustado, que los invito a que me den un like, toquen la campanita, se suscriban y lo compartan. Y así nos seguimos viendo en los otros videos que vaya subiendo. Gracias por ver el video, pero no falta la presentación. Bueno, aquí les presento ya los garbanzos fritos terminados. Ya pueden apreciar que quedaron bellísimos y riquísimos. Los invito a que lo hagan.